Imagina que una señal cruza el vacío del universo. No es un ruido, no es azar. Es un mensaje. Pero, ¿quién lo envió? ¿De dónde proviene? Mensajeros cósmicos, de Luis Ruiz de Gopegui, no es solo un libro de ciencia. Es una reflexión profunda sobre la comunicación, la esperanza y el lugar del ser humano en la inmensidad del cosmos. Quédate, porque en esta obra se plantea una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué significa, en realidad, no estar solos? Luis Ruiz de Gopegui fue un físico español apasionado por el espacio y la exploración de lo desconocido. Su obra combina ciencia rigurosa con una sensibilidad filosófica única. No se trata solo de cálculos y ecuaciones, sino de imaginar cómo reaccionaría la humanidad al encontrarse con algo, o alguien, más allá de la Tierra. Gopegui nos recuerda que la astronomía no solo estudia estrellas, también estudia a los hombres que levantan la vista hacia ellas. Para narrar esta obra y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro Mensajeros Cósmicos de Luis Ruiz de Gopegui en secciones temáticas principales. Aunque este texto no siempre se presenta con capítulos rígidamente estructurados y su desarrollo fluye como una reflexión continua entre ciencia, filosofía y experiencia personal. Esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el propósito de acompañar la lectura y ofrecer una guía narrativa que facilite la comprensión del relato. Gracias a esta organización, recorreremos de manera progresiva los grandes momentos y ejes de la obra, desde las preguntas iniciales sobre el origen de la vida, hasta la posibilidad de inteligencias en otros mundos, pasando por la Tierra como ejemplo, las hipótesis de comunicación con otras civilizaciones y las reflexiones finales del autor. Esta estructura temática busca resaltar las ideas esenciales, los pasajes más sugerentes y las enseñanzas que Gopegui quiso transmitir, enriqueciendo así tanto la experiencia de escucha como su análisis posterior. Sección 1. Introducción al enigma de la vida extraterrestre. Empezamos con una pregunta que el autor coloca como eje desde la primera página. ¿Qué entendemos cuando decimos vida extraterrestre? Luis Ruiz de Gopegui arranca esta introducción invitándonos a distinguir cuidadosamente entre cosas que a simple vista parecen lo mismo, pero que no lo son. Por un lado, la mera existencia de organismos vivos, lo que él resume con la expresión vida sin conciencia alguna, y, por otro, la presencia de seres dotados de conciencia, cultura y razón. El autor lo sintetiza con una advertencia que volverá a aparecer como lema, para que existan vidas similares a la humana más allá de la Tierra, y aquí corta la frase para obligarnos a pensar en condiciones y en tiempo. Es necesario, lo que sigue es la tesis central de esta sección, y del libro, hace falta que se repitan en otro mundo dos transformaciones decisivas que ya ocurrieron en la Tierra. Cuando desgranamos esas tres palabras, vida, conciencia, racionalidad, descubrimos que no son sinónimos y que el paso de una a otra no es automático. En voz llana, Ruiz de Gopegui nos pide que distingamos. Vida, procesos químicos y biológicos capaces de crecer, metabolizar, reproducirse. Piensa, en lo más básico, en bacterias, algas, en formas que viven aunque no piensan. Conciencia, la capacidad de tener experiencias subjetivas, de sentir, de tener un mundo interior más allá de los impulsos meramente biológicos. Racionalidad, la facultad de representar el mundo simbólicamente, de generar lenguaje, abstracción y tecnología. Esta diferenciación no es un ejercicio teórico, es la pieza práctica que condiciona la búsqueda y la esperanza. Lo que a los ojos profanos podría parecer vida fácil y abundantemente distribuida por el cosmos, en realidad puede quedarse en organismos sin mente. Por ello, el autor afirma que la primera transición, de lo inanimado a lo vivo, es, según los conocimientos científicos actuales, relativamente plausible, la segunda. De la vida a la vida con autoconciencia y capacidad racional, es otra historia. En sus palabras, son dos saltos cualitativos cuya repetición simultánea en otro lugar es lo que haría que una civilización fuese realmente como la humana. Para entender por qué uno y otro salto tienen probabilidades tan distintas, Ruiz de Gopegui hace un recorrido ilustrativo por lo que hoy sabemos de la Tierra. Nos recuerda, y esto lo dice no como dato anecdótico sino como pista sobre tiempos y procesos, que la vida en nuestro planeta apareció muy pronto en la escala geológica. La evidencia fósil y geoquímica sitúa orígenes de formas de vida en lo que ahora llamamos hace miles de millones de años. Es decir, la química y las condiciones físicas de la Tierra permitieron, con el tiempo y la mezcla adecuada de ingredientes y energía, que surgieran sistemas autorreplicantes y metabólicos. Esa facilidad relativa para que surja vida se apoya en la abundancia de ejemplos de microbios y ecosistemas simples en ambientes extremos. Por eso muchos científicos consideran que la abiogénesis, el paso de lo no vivo a lo vivo, es una posibilidad razonable cuando confluyen ciertas condiciones planetarias. Pero el autor subraya con insistencia la distancia entre tener vida y tener mente. Para que emergiera conciencia y, más aún,
racionalidad con capacidad tecnológica, en la Tierra no bastó con que apareciesen células, hizo falta una larga cadena de innovaciones evolutivas, tejidos y órganos complejos. Sistemas nerviosos que integraran información, capacidad de comunicación simbólica y cultural, y, además, un juego de contingencias históricas, extinciones masivas, cambios climáticos. Azarosas adaptaciones que abrieron o cerraron caminos. Aquí Ruiz de Gopegui enfatiza la idea de que ese segundo salto es mucho más exigente y frágil, por eso repite la idea editorial que resume su posición: lo primero es relativamente probable, no así lo segundo. Lo cual no significa que sea imposible. Esa frase, dicha con calma, nos obliga a mirar la búsqueda de extraterrestres con dos lentes, la de la esperanza fundada y la de la moderación científica. En el desarrollo narrativo de esta sección se ofrece una serie de ejemplos y pequeñas imágenes que ayudan a entender por qué la conciencia exige factores adicionales. El autor trae a la mente escenas: un planeta que tuvo agua y moléculas orgánicas durante mucho tiempo, sin que por ello se formaran estructuras nerviosas complejas; otro planeta que sí desarrolla animales, pero sin sistemas comunicativos que acumulen cultura; y la Tierra, donde, pese a las ayudas, la evolución tardó e implicó accidentes, meteoritos, glaciaciones, radiaciones, que remodelaron la dirección de la vida. En uno de esos pasajes ilustrativos, Ruiz de Gopegui sugiere que la aparición de la conciencia coloca al ser humano en un estadio esencialmente distinto y superior al biológico. Una manera de decir que la mente transforma la relación del organismo con el mundo y con su propia historia. Esa observación funciona aquí como un faro. Si hallamos vida en otra parte, la pregunta crítica será saber si esa vida perdió o ganó la llave de la mente. Permíteme una reflexión breve, en el tono que usa el autor. Esta visión no es un argumento de soledad cósmica derrotada, sino de humildad ante la complejidad. Si la vida simple es frecuente, podríamos imaginar océanos microbianos por doquier; si la conciencia es rara, entonces la aparición de una civilización tecnológica, capaz de enviar o recibir mensajes a escala interestelar, sería un evento excepcional, sujeto tanto a leyes físicas como a singularidades históricas. Esa mezcla de probabilidad y azar explica por qué la búsqueda científica insiste en mediciones, en detectores precisos y en la paciencia. No se trata solo de buscar señales, sino de comprender procesos. Antes de cerrar esta introducción, Ruiz de Gopegui recuerda su propio lugar como autor y experto que ha trabajado en estaciones de seguimiento de naves y en temas de radiofrecuencia. Su experiencia le da, a la exposición, un tono de conocimiento aplicado. No habla desde la pura especulación, sino desde alguien que conoce tanto herramientas de observación como límites metodológicos. Esa autoridad no transforma su juicio en verdad absoluta, pero sí en opinión fundada. La vida puede ser común, la mente, no tanto. La sección concluye con un llamado implícito: mantener simultáneamente la curiosidad y la cautela. El lector sale de este bloque con tres certezas provisionales que Ruiz de Gopegui subraya de manera clara y sonora, casi como consignas para lo que vendrá más adelante, y que valen por sí mismas. Primero, hay que distinguir vida de mente. Segundo, esos saltos cualitativos son los que realmente importan cuando pensamos en civilizaciones semejantes a la nuestra. Tercero, la ciencia permite estimar probabilidades, pero no cerrar definitivamente la cuestión. La posibilidad de otros mensajeros cósmicos sigue abierta, aunque bajo condiciones exigentes. Sección 2. Nuestro contexto, la Tierra como ejemplo. Al mirar hacia las estrellas y preguntarnos si habrá otras inteligencias como la nuestra, Luis Ruiz de Gopegui nos invita primero a poner los pies en nuestro propio mundo, la Tierra. Porque antes de especular sobre civilizaciones lejanas, conviene repasar qué fue lo que sucedió aquí, en este pequeño planeta azul, para que apareciera algo tan extraño y raro como la conciencia. Todo comenzó hace miles de millones de años, cuando las condiciones ambientales y químicas de la Tierra joven permitieron la formación de moléculas cada vez más complejas. La atmósfera no era todavía respirable como hoy, pero sí contenía los ingredientes básicos para la vida: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Combinados con agua abundante y la energía del sol, estas sustancias comenzaron a organizarse en estructuras capaces de replicarse. De ese caldo primitivo, de esa mezcla aparentemente caótica, brotaron las primeras formas vivientes. Gopegui señala que este primer salto fue decisivo, porque no todos los planetas lo logran. La presencia de agua líquida fue fundamental, pues actuó como disolvente y como medio para que las reacciones químicas se produjeran sin interrupción. Sin mares, no habría habido lugar para esos experimentos de la naturaleza. Con el tiempo, aquellas formas microscópicas fueron diversificándose. Primero, organismos muy simples; luego, seres más complejos capaces de captar energía, alimentarse y reproducirse. Y en ese largo recorrido, que se mide en cientos de millones de años, la Tierra experimentó momentos críticos,
cambios climáticos drásticos, extinciones masivas que borraron del mapa a especies dominantes, y mutaciones genéticas que, de manera azarosa, abrían nuevas posibilidades evolutivas. El relato de Gopegui no oculta el papel del azar. Dice que muchos de los avances en la evolución terrestre fueron posibles gracias a circunstancias fortuitas. Un meteorito que impacta en la Tierra puede ser una tragedia para los seres que desaparecen, pero también abre la puerta para que otros ocupen su lugar y prosperen. Así sucedió con la extinción de los grandes reptiles. Lo que para ellos fue el final, para los mamíferos significó el inicio de una nueva etapa. A partir de esas contingencias, poco a poco fueron apareciendo organismos con sistemas nerviosos más sofisticados, capaces de procesar información y responder de manera flexible a su entorno. Entre ellos surgieron los homínidos, y en ellos, finalmente, se desplegó un rasgo que marcaría la diferencia, la capacidad de reflexionar sobre sí mismos, de comunicarse con un lenguaje articulado y de transmitir experiencias de una generación a otra. Ese fue, como dice el autor, un salto cualitativo. La vida, que hasta entonces se limitaba a adaptarse, empezó a pensarse a sí misma. Aquí conviene detenernos en una reflexión. El camino hasta llegar a una especie consciente como la humana no fue lineal ni inevitable. No basta con que haya vida primitiva para que surja la inteligencia. De hecho, la mayor parte de la historia de la Tierra estuvo habitada solo por organismos unicelulares. Durante más de 2000 millones de años, no hubo nada parecido a plantas, animales o cerebros. Es decir, la vida inteligente tardó muchísimo en aparecer, y eso nos enseña que no debemos dar por sentado que en cualquier planeta con bacterias habrá un futuro con civilizaciones. La estabilidad de nuestro entorno también fue clave. Un clima que, pese a cambios bruscos, mantuvo condiciones favorables, un sol que lleva ardiendo con regularidad durante miles de millones de años, un campo magnético que protege de la radiación cósmica, placas tectónicas que reciclan minerales y mantienen activa la geología. Todos estos factores crearon un marco estable para que la evolución avanzara sin quedar interrumpida. Gopegui lo expresa de manera clara: la lección que nos deja nuestro planeta es que la inteligencia no surge en cualquier lugar, ni de cualquier modo. Se necesitan ingredientes, tiempo y, sobre todo, cierta dosis de fortuna. Una fortuna que, en nuestro caso, se manifestó en esos giros inesperados que, vistos en perspectiva, parecen diseñados para que hoy podamos preguntarnos por nuestro origen. Y aquí aparece la reflexión más poderosa de esta sección. Al observar cómo se dieron esos saltos en la Tierra, entendemos que cada mundo debe recorrer su propio camino. Habrá planetas con vida que nunca pase de ser microscópica. Habrá otros que desarrollen ecosistemas complejos pero sin lenguaje ni conciencia. Y quizá unos pocos logren lo que aquí sucedió, que de la materia brote un ser capaz de mirar el cielo y preguntarse quién más estará allí. Sección 3. Las posibilidades cósmicas. Imagina que estamos de pie en la cubierta de un barco que surca un océano oscuro. Las estrellas son los faros distantes y la pregunta es si en ese inmenso mar existen otras embarcaciones similares a la nuestra. En esta sección, Luis Ruiz de Gopegui nos toma del brazo y nos guía en un recorrido sereno pero minucioso por las posibilidades reales, científicas y lógicas, de que el universo hospede entornos donde la vida exista, con o sin conciencia similar a la humana. Primero, el autor abre la puerta preguntando cuántos mundos podrían reunir los requisitos mínimos para la vida. La respuesta, en términos generales, es optimista: los planetas parecen ser abundantes. Gopegui nos recuerda que, gracias a observaciones astronómicas, hoy sabemos que las estrellas suelen tener sistemas planetarios. No estamos hablando de un único caso aislado. Esto cambia el escenario. Si los planetas son comunes, también lo serán los lugares donde la química puede ensayar la vida. Pero aquí mismo surge la primera distinción importante que marca el hilo de la sección. Habitar un mundo no es lo mismo que alojar vida compleja o consciente. Para explicar mejor esa diferencia introduce la idea de la zona de ricitos de oro, esa franja alrededor de una estrella donde las temperaturas permiten la existencia de agua líquida en la superficie. Ese término, dicho de manera coloquial, sirve para ilustrar qué tipo de criterios astronómicos solemos usar cuando buscamos planetas habitables. Un mundo dentro de esa zona tiene más probabilidades de mantener agua líquida, y el agua, como disolvente universal, facilita reacciones bioquímicas complejas. Pero Gopegui insiste: estar en la zona de ricitos de oro es condición necesaria pero no suficiente. A partir de ahí nos lleva por una lista de factores que hacen a un planeta realmente prometedor: la composición atmosférica, la gravedad adecuada, la presencia de una fuente de energía estable, una estrella tranquila, no demasiado variable, un campo magnético que proteja contra radiaciones cósmicas, y una geología que permita ciclos químicos, como el reciclaje de carbono, que sostengan una biosfera a largo plazo.
Cualquiera de esos elementos puede faltar, aun cuando el planeta esté perfectamente ubicado en su franja de temperatura. El autor continúa con una nota realista sobre el abanico de ambientes donde la vida puede aparecer, no solo la superficie húmeda de un planeta tipo Tierra, sino también océanos subterráneos bajo capas de hielo, atmósferas densas que permiten química orgánica muy distinta, o lunas que reciben energía por fuerzas de marea. En consecuencia, la habitabilidad debe pensarse de modo plural. Hay ambientes que favorecen vida microbiana abundante y otros que, tal vez, nunca alcancen la complejidad que conocemos. A continuación aparece otra cuestión clave que el autor desarrolla con calma: la abundancia relativa de vida simple frente a vida consciente. Gopegui subraya una idea que recorre todo el libro: la formación de entidades vivas basadas en procesos químicos simples parece, en principio, más fácil que la emergencia de sistemas conscientes y culturales. Es decir, la probabilidad de tener océanos llenos de microbios puede ser alta, la probabilidad de que, a partir de esos microbios, surja una especie con lenguaje, pensamiento abstracto y tecnología, podría ser mucho menor. Esa es la diferencia entre ecosistemas microbianos y civilizaciones detectables. Para ofrecer una herramienta conceptual a este razonamiento, el autor evoca la lógica de estimación que popularmente se conoce por la ecuación de Drake. La ecuación que trata de estimar cuántas civilizaciones tecnológicas podría haber en nuestra galaxia. La lección que Gopegui extrae de ese marco no es matemática exacta, sino cualitativa. Cuando multiplicamos factores, ¿cuántas estrellas se forman? ¿Cuántas tienen planetas en la franja habitable? ¿Cuántas de esas evolucionan vida? ¿Cuántas desarrollan inteligencia? ¿Cuántas sobreviven lo suficiente para comunicarse? El resultado puede decrecer hasta volver la aparición de pares comunicativos extremadamente rara. La ecuación revela por qué la abundancia de planetas no garantiza la abundancia de civilizaciones. Después nos enfrenta con los grandes obstáculos que separan la posibilidad teórica de la evidencia práctica. En primer lugar, las distancias. El universo, aún en la vecindad galáctica, se rige en años luz. Un mensaje que enviáramos hoy a la estrella más próxima tardaría años en llegar y otros tantos en recibir respuesta. Eso hace que el contacto sea lento y dependiente de ventanas temporales. En segundo lugar, la radiación y el ambiente espacial, rayos cósmicos, eventos estelares violentos, representan una barrera para la vida en superficie, o al menos obligan a que la vida, si surge, se adapte con estrategias muy distintas a las nuestras. En tercer lugar, las limitaciones tecnológicas. Los instrumentos para detectar vida a distancia tienen umbrales. Muchos mundos posibles simplemente están fuera de nuestro alcance de detección actual. Gopegui dedica un espacio a considerar la idea de formas de vida alternativas. No descarta la posibilidad de bioquímicas basadas en solventes distintos al agua, como metano o amoníaco, o de organismos con metabolismos que no encajen en nuestro patrón terrestre. Tampoco cierra la puerta a estructuras vivas que no posean conciencia en términos humanos pero que exhiban dinámicas complejas. Con sensatez, plantea que la concepción antropocéntrica de vida y mente puede limitar nuestra búsqueda. Si buscamos solo vida como la nuestra, podríamos perder otras manifestaciones igualmente válidas. La discusión se vuelve aquí algo delicada y fascinante. ¿Podrían existir seres que vivan sin conciencia, pero que alcancen una complejidad impresionante? ¿Y si existen sistemas que procesan información de modo análogo a la cognición sin producir experiencia subjetiva? Gopegui propone mantener un criterio amplio y humilde, no confundir complejidad estructural con conciencia de tipo humano. En la parte final de la sección, el autor aborda la cuestión práctica de la detección. ¿Qué señales buscaríamos si quisiéramos identificar vida o civilizaciones? Menciona métodos como la observación de tránsitos. Cuando un planeta pasa frente a su estrella y altera la luz que recibimos, la detección de firmas químicas en atmósferas, gases que indiquen procesos biológicos, y, más especulativamente, la búsqueda de tecnosignaturas, señales electromagnéticas dirigidas, contaminación industrial detectable desde lejos, o manipulaciones luminosas que no parecen naturales. Aquí Gopegui invita a la prudencia. Muchas señales ambiguas pueden confundirse con procesos naturales, por eso la confirmación exige replicación y múltiples pruebas. Cierra la sección con una mezcla de prudencia y apertura. La posibilidad de ambientes habitables es amplia y excitante, y la variedad de mundos promueve la esperanza de encuentros científicos inesperados. Sin embargo, la conjunción necesaria entre tiempo, condiciones y coincidencia tecnológica hace que la detectabilidad de civilizaciones semejantes a la humana siga siendo una hipótesis con enormes incertidumbres. En términos coloquiales, la conclusión es clara: la vida simple parece, con buenos argumentos, relativamente plausible, la vida consciente y comunicativa, mucho menos, pero no imposible. Y está sujeta a barreras prácticas y temporales muy fuertes. Reflexión breve para el oyente. Este pasaje nos enseña a medir dos cosas a la vez: la grandeza de la posibilidad y la humildad frente a la evidencia.
Podemos soñar con océanos llenos de vida, pero también debemos aceptar que la ventana para encontrarnos con otra inteligencia requiere una coincidencia fina de factores que, aquí en la Tierra, se dieron tras un lento y azaroso recorrido. Esa doble visión, optimismo informado y escepticismo metódico, es la brújula que el autor nos deja para avanzar hacia las secciones siguientes. Sección 4. Comunicación, contacto e hipótesis sobre civilizaciones inteligentes. En esta sección, Luis Ruiz de Gopegui nos invita a reflexionar sobre la siguiente frontera, no solo la existencia de vida o conciencia en el universo, sino la posibilidad de interacción entre civilizaciones inteligentes, y cómo podríamos percibirla desde nuestro pequeño planeta azul. La narrativa se despliega como un viaje intelectual, donde cada pregunta abre nuevas puertas, y cada respuesta viene con advertencias y matices. El autor comienza planteando el dilema de la comunicación interplanetaria. ¿Es posible que otras civilizaciones nos envíen señales o que podamos nosotros detectar su presencia? La respuesta, aunque tentadora, se enfrenta a una serie de obstáculos prácticos y conceptuales. Primero, las señales posibles. Podríamos buscar emisiones electromagnéticas intencionales, como haces de radio o microondas dirigidos al espacio, o signos de tecnología avanzada, como estructuras que alteren la luz de su estrella de manera artificial. Gopegui ilustra esta idea con un ejemplo. Una señal puede ser tan débil que necesitemos décadas de observación para confirmarla, recordándonos que nuestra percepción depende de la sensibilidad de nuestros instrumentos y del tiempo que podamos dedicar a la escucha. Luego, introduce el concepto del ruido cósmico y los riesgos de malinterpretación. No todas las anomalías en el espacio indican inteligencia. Muchas pueden ser fenómenos naturales o interferencias. Podríamos confundir un pulso natural con un mensaje deliberado, escribe, subrayando la dificultad de interpretar lo que llegara a nosotros sin un contexto claro. Este apartado nos recuerda que incluso con tecnología avanzada, la detección de señales inteligentes está sujeta a errores, falsas alarmas y la subjetividad humana en la interpretación. Gopegui también enfatiza la limitación temporal de las civilizaciones. Para que haya contacto detectable, no basta con que exista vida inteligente. Esta debe sobrevivir lo suficiente como para emitir señales y coincidir en tiempo y espacio con nuestra capacidad de recepción. Aquí surge el conocido paradoja de Fermi. Si el universo es tan grande y la vida relativamente común, ¿por qué seguimos escuchando un silencio absoluto? El autor lo aborda sin dramatismo, señalando que la conjunción de factores, tiempo de vida de la civilización, ubicación de sus planetas, tipo de señales emitidas, y nuestra propia ventana tecnológica, hace que la coincidencia sea extremadamente rara. A continuación, explora la imposibilidad práctica del contacto físico directo. Las distancias interestelares son abrumadoras. Un viaje de civilización a civilización requeriría tecnología que actualmente ni siquiera podemos imaginar, y los costos energéticos y temporales lo hacen improbable. Gopegui invita a la humildad. No es que otras civilizaciones no existan, sino que los límites del espacio y del tiempo dificultan encuentros físicos. Luego, el texto se adentra en consideraciones filosóficas y éticas. ¿Qué pasaría si supiéramos con certeza que no estamos solos? La humanidad se enfrentaría a preguntas profundas sobre nuestra identidad, nuestro lugar en el cosmos y nuestras responsabilidades. Gopegui sugiere que podría cambiar nuestra percepción de lo que significa ser humano y nuestra relación con el planeta. Conocer que hay otros inteligentes puede hacernos reflexionar sobre la fragilidad y el valor de nuestra propia existencia. Otro punto crítico es el riesgo de asumir comportamientos humanos en civilizaciones avanzadas. No podemos proyectar nuestras emociones, ética o objetivos tecnológicos en seres que probablemente evolucionaron bajo condiciones distintas. Un mensaje puede no ser amistoso, o simplemente incomprensible para nosotros, advierte el autor, recordándonos la necesidad de un enfoque abierto y prudente. Finalmente, Gopegui cierra la sección con un equilibrio entre esperanza y cautela. La comunicación con civilizaciones inteligentes no es imposible, pero enfrenta barreras enormes: tiempo, distancia, compatibilidad tecnológica y comprensión mutua. Sin embargo, imaginar estas posibilidades nos permite reflexionar sobre nuestra propia evolución y sobre la responsabilidad que tenemos como especie capaz de mirar hacia las estrellas y cuestionar nuestro lugar en el universo. Esta sección nos enseña a valorar tanto la posibilidad como las limitaciones. El silencio del cosmos puede ser frustrante, pero también nos recuerda la rareza y el milagro de nuestra existencia consciente. Si alguna vez recibimos una señal, nuestra reacción dependerá no solo de la ciencia, sino de nuestra filosofía, ética y capacidad de asombro. Sección 5. Anécdotas, experiencias reales y mito versus evidencia. En esta parte del libro, Luis Ruiz de Gopegui nos transporta a un terreno fascinante donde la imaginación, la experiencia y la ciencia se entrelazan, el de las anécdotas y relatos sobre encuentros con lo desconocido.
Desde el principio, el autor establece que este segmento no se trata de especulación sin fundamento, sino de una recopilación cuidadosa de experiencias y observaciones, examinadas con el rigor que caracteriza su enfoque. Como dice el propio Gopegui, el misterio es tentador, pero la evidencia es el único camino para acercarse a la verdad. La narrativa inicia con historias de misiones espaciales y estaciones de seguimiento, lugares donde científicos y astrónomos observan el cielo de manera sistemática. Se describe cómo se monitorean estrellas, planetas y fenómenos transitorios, y cómo cada señal detectada es analizada meticulosamente. Un parpadeo extraño en el espectro nos hizo revisar los datos 10 veces, relata, ejemplificando la paciencia y la cautela con la que se trabaja. Recordándonos que lo que a simple vista puede parecer extraordinario muchas veces tiene explicación natural. A continuación, el autor introduce casos de objetos no identificados o testimonios de encuentros con extraterrestres. Algunos relatos provienen de observadores experimentados, pilotos, científicos y astrónomos. Sin embargo, Gopegui enfatiza que estos fenómenos requieren un examen crítico. No todo lo que vuela y brilla es de otro mundo, a veces es un satélite, un globo o incluso reflejos de la atmósfera. Aquí se percibe la delgada línea entre mito y evidencia, y como la ciencia necesita pruebas concretas antes de aceptar cualquier afirmación extraordinaria. El texto profundiza en señales dudosas o explicaciones alternativas. Por ejemplo, una observación inicial de una luz que parecía moverse de forma inteligente resultó ser un satélite reflejando el Sol. Gopegui explica que el cerebro humano tiende a interpretar patrones familiares, incluso donde no los hay, lo que introduce una reflexión sobre la psicología de la percepción. Muchas historias que parecen inexplicables pueden tener causas perfectamente normales. Esto conecta con fenómenos como leyendas urbanas o historias de ovnis que se amplifican con el boca a boca, mostrando cómo lo extraordinario se mezcla con lo cotidiano en nuestra imaginación colectiva. Un punto clave que el autor subraya es la importancia de la evidencia robusta. Las anécdotas por sí solas son insuficientes. Cada afirmación requiere datos medibles, repetibles y verificables. Para aceptar lo imposible, necesitamos pruebas imposibles de ignorar, enfatiza, recordando que la ciencia no descarta la posibilidad de vida extraterrestre, pero tampoco acepta relatos sin sustento. Gopegui también reflexiona sobre el equilibrio entre misterio y escepticismo. Aunque muchas historias sensacionales tienen explicación terrestre, el universo sigue siendo inmenso y lleno de lo desconocido. Aquí se invita al lector a mantener la mente abierta sin perder el rigor crítico. El cosmos es vasto, y lo que hoy parece increíble, mañana puede ser realidad. Pero hasta entonces, la prudencia es nuestra guía. Esta perspectiva permite disfrutar del misterio sin caer en la fantasía irracional, integrando curiosidad con método científico. Finalmente, el autor compara en algunos casos relatos históricos con observaciones modernas, mostrando que la búsqueda de señales o encuentros con lo desconocido ha evolucionado con la tecnología y el conocimiento. Lo que antes era un misterio inexplicable hoy se puede analizar con instrumentos de precisión, desde telescopios hasta estaciones de monitoreo satelital. Sin embargo, la sensación de asombro permanece, porque la frontera del conocimiento siempre es mayor que lo que podemos abarcar. Esta sección nos enseña que el contacto con lo extraordinario requiere paciencia, rigor y apertura. La evidencia es la brújula que nos guía, pero el misterio sigue siendo un espacio donde la curiosidad humana se encuentra con la grandeza del universo. Nos invita a mirar el cielo con respeto y asombro, distinguiendo entre lo que es real y lo que es imaginado, pero sin perder la capacidad de maravillarnos ante lo desconocido. Sección 6. Conclusión, reflexiones finales del autor. Al cerrar su obra, Luis Ruiz de Gopegui nos guía hacia una reflexión profunda sobre nuestra posición en el universo, retomando los hallazgos y posibilidades exploradas a lo largo de los capítulos anteriores. La sección comienza con un resumen de probabilidades, lo que sabemos con certeza sobre la vida y el cosmos, lo que aún permanece en la sombra y lo que, razonablemente, podría ser posible. Sabemos que el universo es vasto, que la vida es resiliente, y que lo desconocido es inmenso, escribe el autor, dejando claro que la humildad frente a la magnitud del cosmos es un punto de partida esencial. Gopegui recuerda que, aunque hemos identificado planetas con condiciones que podrían sustentar vida y detectado señales que despiertan curiosidad, la incertidumbre sigue siendo enorme. Señala que muchas de las experiencias y observaciones narradas a lo largo del libro, desde posibles encuentros con objetos no identificados hasta estudios de exoplanetas, nos enseñan que no todo puede explicarse inmediatamente. Aquí introduce una reflexión filosófica. El desconocido nos obliga a mantener la mente abierta sin renunciar al rigor, una invitación a equilibrar curiosidad con pensamiento crítico. A medida que avanza, el autor se centra en la humildad humana frente al cosmos. Destaca que nuestra especie, por pequeña que parezca en la escala cósmica, posee la capacidad de observar, imaginar y explorar.
Ser conscientes de nuestra fragilidad y a la vez de nuestro ingenio nos permite actuar con responsabilidad, afirma, recordando que, aunque somos diminutos frente a estrellas y galaxias, nuestra vida y decisiones importan en el microcosmos de la Tierra. Esta idea resuena con la lección más amplia del libro: la búsqueda de lo desconocido no es solo un ejercicio intelectual, sino un acto de conexión con el universo y con nuestra propia existencia. El papel de la ciencia y la exploración también se subraya como central. Gopegui enfatiza que la tecnología, la observación meticulosa y el diálogo entre disciplinas son herramientas que nos permiten acercarnos a lo que parecía inalcanzable. Sin embargo, no se trata solo de acumular datos. La imaginación, la creatividad y la reflexión ética son igualmente necesarias. La ciencia puede mostrar caminos, pero la curiosidad y el asombro nos guían por ellos, escribe, integrando un tono casi poético a su conclusión. Finalmente, el autor dirige un mensaje motivador al lector u oyente, invitándonos a reconsiderar nuestra relación con la vida, la Tierra y el cosmos. Subraya que la búsqueda de lo desconocido vale la pena, aunque no tengamos pruebas definitivas de vida inteligente más allá de nuestro planeta. Afirma que el universo puede ser fuente de asombro y esperanza, no solo de preguntas sin respuesta. Cada estrella que observamos, cada planeta que imaginamos, nos recuerda que la vida puede ser mucho más amplia de lo que concebimos, concluye, dejando un sentido de maravilla y posibilidad. La sección termina reforzando la idea de responsabilidad y conciencia cósmica. Aunque somos pequeños, cuidamos nuestro planeta y buscamos entender nuestro lugar en el universo. La obra cierra con un tono reflexivo y esperanzador, invitando al oyente a mirar el cielo con respeto y curiosidad, conscientes de que nuestra historia es apenas un hilo en la inmensidad del cosmos. Pero un hilo lleno de significado y potencial. Reflexión para el oyente. Este cierre nos recuerda que el viaje del conocimiento no necesita certezas absolutas para ser valioso. La vida, la ciencia y la exploración son caminos de descubrimiento que nos conectan con la vastedad del universo y nos enseñan que, aunque pequeños, somos capaces de comprender, cuidar y maravillarnos frente a lo infinito. El libro Mensajeros Cósmicos de Luis Ruiz de Gopegui, al ser analizado a nivel general, se revela como una obra que combina con maestría la curiosidad científica con la reflexión filosófica y la narrativa divulgativa, abriendo un espacio donde la imaginación y el rigor intelectual coexisten. No se limita a contar hechos o hipótesis sobre vida extraterrestre y exploración cósmica, sino que busca generar una comprensión profunda de la posición humana frente al universo, y como la ciencia, la historia y la experiencia personal se entrelazan para formar un marco de interpretación de lo desconocido. Desde un enfoque teórico, el libro dialoga con la tradición de obras como Cosmos de Carl Sagan o El universo elegante de Brian Greene, donde se exploran fenómenos científicos complejos de manera accesible. Pero va más allá al introducir relatos de observaciones, misiones espaciales y testimonios de objetos no identificados, lo que lo acerca a la literatura de divulgación con un tinte casi antropológico. Gopegui propone un enfoque que reconoce la importancia de la evidencia científica, pero también permite que el lector se adentre en la dimensión especulativa del universo, planteando preguntas sobre civilizaciones inteligentes, comunicación interestelar y la posibilidad de vida no consciente. En este sentido, su obra también puede contrastarse con libros más escépticos o estrictamente académicos sobre astrobiología, donde la vida extraterrestre se aborda únicamente desde datos observables y modelos matemáticos. Aquí, la riqueza narrativa surge de equilibrar lo que se sabe con lo que podría ser posible, siempre dejando margen a la reflexión ética y filosófica. La obra no aparece en un vacío histórico. Cuando fue publicada, el interés por la búsqueda de vida fuera de la Tierra estaba en un momento de expansión mediática y científica. El descubrimiento de exoplanetas y la popularización de programas de seguimiento de señales extraterrestres, como SETI, proporcionaban un contexto propicio para que un libro que mezcla ciencia, anécdotas y filosofía captara la atención del público general. La recepción de Mensajeros Cósmicos fue positiva entre lectores interesados en divulgación científica y fenómenos astronómicos, valorándose la claridad narrativa y la capacidad de llevar conceptos complejos a un lenguaje ameno y reflexivo. En contraste, parte de la crítica literaria más conservadora señalaba que el entrelazado de testimonios anecdóticos y teorías especulativas podía diluir la rigurosidad científica, aunque reconocía que la obra ofrecía un estimulante viaje intelectual. A nivel conceptual, el libro plantea un diálogo implícito con teorías como la ecuación de Drake, que intenta estimar la probabilidad de civilizaciones inteligentes detectables en nuestra galaxia. Gopegui expande estas ideas hacia la reflexión filosófica, incluso si las probabilidades matemáticas son bajas. El simple acto de buscar y reflexionar sobre la vida más allá de la Tierra nos enseña algo fundamental sobre nuestra propia especie. Esto se conecta con pensamientos de autores como Isaac Asimov o Arthur C. Clarke, quienes también exploraron la relación entre humanidad y cosmos, aunque desde perspectivas más literarias o especulativas. Sin embargo,
Gopegui aporta un matiz distintivo al integrar experiencias reales de misiones y observaciones científicas, haciendo que su obra se sienta tangible y cercana al lector. Finalmente, desde una mirada social y cultural, Mensajeros Cósmicos refleja la fascinación contemporánea por lo desconocido y el anhelo humano de trascender su contexto terrestre. Su lectura invita a cuestionar la percepción de nuestra importancia en el universo, a valorar la ciencia no solo como acumulación de datos sino como herramienta de comprensión y ética, y a contemplar el cosmos con humildad y asombro. En un momento en que la exploración espacial y la divulgación científica eran cada vez más mediáticas, el libro encontró resonancia en lectores de diversas edades, despertando la imaginación sin sacrificar la reflexión crítica. Es, en suma, una obra que equilibra el rigor científico, la narrativa apasionante y la filosofía de la búsqueda, dejando al lector con un sentimiento profundo de maravilla y responsabilidad cósmica. Mensajeros Cósmicos no es solo un libro de ciencia ficción. Es una invitación a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. El universo puede responder algún día, o quizá nunca lo haga. Pero lo importante es que seguimos enviando señales, seguimos buscando. Porque, en el fondo, cada búsqueda en el cosmos es un recordatorio de que la humanidad también es un mensaje. Si este viaje por el cosmos literario te inspiró, compártelo. Comenta, ¿qué crees que ocurriría si un día recibiéramos un mensaje del universo? Suscríbete para seguir explorando juntos esas obras que nos hacen mirar más allá de lo evidente. Y más allá de nosotros mismos.